este momento, aquí en el estudio, nos da mucho gusto recibir al maestro Fausto Pretelín. Él es internacionalista, periodista también en estos temas. Bienvenido, Fausto, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Vienes como anillo al dedo hoy porque hay dos temas de tu resorte. El tema de lo que pasa con Perú. México y Perú hacen las paces. La presidenta anuncia el restablecimiento de relaciones con este gobierno, que ahora va a encabezar la derechista Keiko Fujimori. Sí. A partir de hoy nuestro país da asilo también a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, coautora del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2002, quien me decías hace un momento está purgando penas en la cárcel. Así es. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta al respecto. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso. Y pues bienvenida Betsy Chávez a México. Bueno, ya vamos a hablar de esto, también vamos a hablar de la toma de posesión hoy del nuevo presidente ultraderechista de Colombia, pero comencemos con Perú. Mira, primero es una buena noticia que haya ya un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Cuánto tiempo duró la ruptura? Un par de años, ¿no? Del 22, 23 a la fecha, sí. Hace seis años, sí, casi. 3 años, 3 años, sí. Cuando Pedro Castillo se da el autogolpe, da una lectura, ¿no?, de que intenta cerrar el Congreso, le echa la culpa a los medios de comunicación que no le dejaban gobernar, y a partir de esas horas fueron angustiantes porque él escapa, intentó llegar a la Embajada de México cuando se da cuenta que los militares no lo apoyaban en el cierre del Congreso, de la Asamblea, lo cual pues era un despropósito total. Y a partir de ahí, bueno, surge una mala relación con Perú. Él sale huyendo, pues, cuando ve que no están de su lado, que no lo soportan en la parte del golpe. Los militares. Y en un vehículo y trata de llegar a la embajada mexicana. ¿Qué pasa? Trata de llegar a la embajada mexicana y bueno, pues ahí de alguna forma yo creo que los militares influyeron en el chofer o en la persona de sus guardias de seguridad y lo desviaron al Ministerio Público, que es donde de alguna manera ya no salió, permanece en la cárcel acusado de rebelión, de un intento de golpe de Estado, de haber violado la Constitución, de haber tratado de instaurar un gobierno autócrata, y de alguna forma, pues bueno, ahí tendrá que purgar sus años que le marca la justicia. Pero el mundo es al revés, Pepe. Y ahí viene la ruptura de México porque Pedro Castillo y Andrés Manuel López Obrador tenían una relación, digamos, sería puntos en común en su ideología, en su dogma, en su doctrina. Sí, eran muy cercanos, amigos. Inclusive México le envió López Obrador al secretario de Hacienda, no sé si el primero o el segundo que tuvo, a Perú para asesorar a Pedro Castillo. Pedro Castillo eligió a aduladores y no a gente profesional alrededor de él como ministros. Pedro Castillo tenía una casa alterna a las oficiales en donde negociaba actos de corrupción, claro, con empresarios. Y de alguna forma, o mágicamente o surrealistamente, México o el presidente López Obrador lo veía como un buen hombre, como un buen personaje, un indígena, un profesor de la primaria, pero pues en realidad salió igual o peor de corrupto que los anteriores, ¿no? Muchos anteriores, porque si Perú algo le sobra, son presidentes, ¿no? Sí, gente que se ha suicidado. Alan García, por ejemplo, se suicidó, o otros como Toledo huyeron a Estados Unidos. Es decir, hay algunos presidentes que estaban sobre todo muy, muy vinculados con el tema de Odebrecht, esta constructora brasileña. Sí, que corrompió a toda América Latina. Que corrompió a muchos, sí, a muchos. Y fíjate que algunos de ellos están en México, ¿no? De Ecuador y de Perú, pues decidió López Obrador abrir la puerta diciendo que eran perseguidos por los políticos. No, eran perseguidos por la justicia. En realidad, él se ponía ante el espejo y veía o creía ver que las asambleas y los congresos en esos países eran lo que él quería ver en México, que es decir, que el Congreso estuviera controlado por el Poder Ejecutivo. Entonces, desconfiaba en el Congreso, llegó a decir públicamente, fíjate, el alcance de la ignorancia no tiene límites, llegó a decir López Obrador que cómo era posible que la Constitución peruana pudiera tener como posibilidad
la expulsión o la salida del presidente de la República, que cómo era posible, ¿no? O sea, y él que se quejaba de las injerencias, pues él estaba cometiendo una injerencia y por supuesto que de alguna manera pues la relación fue muy mala. ¿Qué tiene que ver Betsy González en todo esto? Betsy González ¿Era su primera ministra? Era su primera ministra, está acusada de rebelión y de haber también reconfigurado o tratado de hacer el guión prácticamente del autogolpe de Estado que se da. Fue acusada con 5 meses de prisión preventiva, pero ella de alguna manera pues también corrió y logró en noviembre pasado, si no me recuerdo, refugiarse en la Embajada de México, ahora custodiada por los brasileños, porque no tiene relación, o bueno, no tenía hasta hoy la relación diplomática México con Perú, y pues hoy de alguna manera sorprendentemente también se le recibe, inclusive se le envía un avión militar, es decir, que pagamos todos. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. De la Fuerza Aérea y sobre todo que es un personaje también oscuro. No sé de dónde sacan que estos son los buenos, los actores los que querían hacer progresar al Perú. Es algo que de alguna manera aquí en México, Pepe, y lo digo sinceramente y con mucha tristeza, la política exterior no rinde cuentas a nadie. Es decir, se pueden tomar decisiones y no se rinde cuentas. Se abrazó a Evo Morales. Evo Morales provocó la muerte de varias personas el día que insistió en que él había ganado las elecciones. 2016 en el referéndum perdió el referéndum, ya no se tuvo que haber presentado en el 2019, se presentó. Los militares, el principal sindicato, los grupos empresariales de Bolivia ya no lo querían y sin embargo se presenta y provoca una rebelión, muertos, y aquí se le recibe como lo hizo Marcelo Ebrard con los brazos abiertos por decisión del presidente López Obrador. Entonces creo que la política exterior en México lleva 8 años muy perdida, muy diluida, con falta de ética y falta sobre todo de una racionalidad sobre la importancia que tiene la política exterior para nuestro país o que tuvo en su momento. No solamente con Estados Unidos. Sí, claro, no solamente con Estados Unidos, también claro. Con Estados Unidos. Bueno, lo que sucede actualmente es que la relación de México, por ejemplo, con Europa es bastante floja. Debería ser mucho más cercana. Debería ser más cercana sí. por muchas razones. ¿No? Hace 1 mes, 2 meses se firmó el acuerdo global. Ese acuerdo ya tenía dos años al menos en el refrigerador, ¿no? Es decir, nada más que no querían decirlo en México. Ya estaba listo. El año pasado la presidenta mexicana dijo que no estaba todavía finalmente acordado. Ya estaba, inclusive desde la época de Marcelo Ebrard. Pero de alguna forma los costos transaccionales, es decir, los componentes políticos, dogmáticos, ideológicos, pues da como resultado que México prácticamente le dé un paso atrás hacia el mundo. Digo, es muy buena noticia lo de Perú, pero es muy mala noticia, por ejemplo, en el caso de Colombia, que no haya ido la presidenta a la toma de posición. A la toma de posición hoy de Abelardo del Espriella, este abogado que además tiene un pasado muy cuestionable. Muy cuestionable, defendió al testaferro, ¿no? A uno de los testaferros de Nicolás Maduro, Saab, Alex Saab. Que Alex Saab también estuvo en la cárcel en Estados Unidos, pero Biden lo liberó y después ya lo agarran otra. Bueno, sí lo mandan a prender. Ya digamos la dictadora en sustitución del dictador, es decir, Delcy Rodríguez manda encarcelar a este personaje, lo manda a Estados Unidos y otra vez está en la cárcel. Pero era importante, Pepe, que la presidenta mexicana ya dejara atrás esta diplomacia dogmática que instauró el presidente López Obrador. Sí, era el momento perfecto, porque con Colombia, además con Perú y Chile, México tiene la Alianza del Pacífico. Lleva 8 años estacionada. Es como tener un gran coche estacionado, ¿no? Ahí sin usar. Y es una lástima que, por eso te digo, que no hay una rendición de cuentas. Es decir, ¿por qué no fue la presidenta a Colombia hoy? Era importante que estuviera. Creo que era un mensaje importante inclusive para el propio del Espriella, que es de extrema derecha. Bueno, se parece mucho a López Obrador. Del Espriella, por ejemplo, ya no va a usar el Palacio de Nariño, la Casa de Nariño, que era el palacio oficial del en el centro de Bogotá. Sí. Lo va a hacer ahora museo. No sé si recuerdas a quién hizo museo. Sí, claro. También dice del Espriella que no va a hacer viajes al exterior. ¿A quién se parece? Sí, la extrema derecha y la extrema izquierda. Los extremos se juntan, ¿no? Es un populista. Es como la víbora que se come la cola, ¿no? Sí.
se tocan, a final de cuentas, Sí, tienen sí. un perfil, los populistas, ¿no? Lo mismo de izquierda o derecha, que de alguna forma se arrodillan ante... Ahora, la relación, ¿cómo vislumbras la relación de México con Colombia? Que fue muy buena con Gustavo Petro, por ser de izquierda, un Sí. ex combatiente, guerrillero, etcétera. Y ahora, bueno, él se retira, perdió, y ahora llega a la ultraderecha. ¿Cómo vislumbras esa relación futura? Desearía que fuera pragmática. Por la conveniencia que tiene México, envió a un personaje de segundo o tercer nivel, a la subsecretaria Serur, que es una de las viudas de López Obrador, es decir, a las viudas de los amigos de López Obrador las fue colocando en algunas embajadas en América Latina, y ella es Raquel Serur es una de ellas. No tiene conocimiento diplomático, estuvo hoy allá en Colombia, al menos tuvo que haber ido Roberto Velasco, el canciller. Él estaba Él estaba ayer en Brasil o Estaba en antier. Brasil. Pudo haberse viajado tranquilamente a Colombia, pero bueno, yo creo que debería de ser pragmática y sería un buen paso para la presidenta de México que ya olvide ese capítulo que los dogmas deben de primar, porque la diplomacia no puede ser dogmática, o es de Estado o no es diplomacia. Si es dogmática, significa que va a haber amigos y enemigos. Tú, que piensas igual que yo, somos supuestamente de izquierda, eres mi amigo. Es decir, Evo Morales, Rafael Correa, Pedro Castillo, y tú, que eres de extrema derecha, ¿no? O sea, lo mismo Milei, del Espriella, pues no eres mi amigo. Entonces, yo creo que ese es un escudo de defensa que tiene México para de alguna forma enviarle un mensaje a Estados Unidos, ¿no? A Donald Trump, a decir, mira, mi corazón está con la izquierda, con los conservadores, aunque sean corruptos, nosotros vamos por él y los recibimos. Y nosotros tenemos de alguna forma el último reducto de la izquierda en América Latina. México ha perdido muchos amigos en este continente. Eso es una lástima, por eso las diplomacias no deben de ser dogmáticas. No hay que pelearse ni con Chile, que está Kast, también de extrema derecha, con Milei, ahora con el Espriella. Hubiera sido un buen detalle la presidenta viajar a Colombia. Keiko Fujimori, en fin. Con Keiko. Pues muchas gracias por esta lección de geopolítica No, ni me digas, Pepe. latinoamericana. Con gusto, Fausto Pepe. Berterín. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.